Hola compañeras, ¿cómo están? Bienvenidas a esta cuarta clase de la Diplomatura de Cuidados Feministas Integrales. Estamos en el módulo 1, charlando un poco, de cómo caracterizamos el feminismo popular. Y hoy vamos a hablar de algo que entendemos trascendental para comprenderlo, que son los cuidados. Vamos a escuchar a lo largo de esta clase que vamos a hablar de tareas de cuidado, de trabajos de cuidado, de economía del cuidado. Son distintas dimensiones del mismo problema. Vamos a empezar describiendo qué son los cuidados. Los cuidados son las actividades de la vida cotidiana que son necesarias para que las personas podamos vivir y sostener nuestras vidas. Esto es básicamente la alimentación, la higiene, la vestimenta, la limpieza de nuestros hogares, las consultas médicas, la administración de medicación, la planificación de la economía del hogar en términos de las compras, de pagar los servicios, de pagar los alquileres. Todas las cuestiones de la cotidianeidad que sostienen la vida de las personas. Al ser el sostén de la vida, las tareas de cuidado son una necesidad, es decir, todos en algún momento de nuestra vida necesitamos de los cuidados de otros, ya sea porque cuando nacemos somos demasiado maduros para poder autocuidarnos, es decir, no podemos comer soles, no podemos vestirnos, no podemos circular por la calle, hay un montón de las cosas de la vida cotidiana que no podemos hacer. Vuelve a pasar en la adultez cuando se pierden algunas habilidades y también puede pasar con las personas con discapacidad. Pero también pueden requerir cuidados personas que sean leídas socialmente como autónomas, porque por diversas cuestiones de la vida, ya sea, no sé, un accidente o porque por cuestiones de trabajo, por lo que sea, requiere terciarizar las tareas de cuidado, que pueden ser de autocuidado o del cuidado de les suyes. También son un derecho, al ser una necesidad son un derecho. Si alguien no tiene tareas de cuidado, digamos que lo cuiden, que le cuiden, es probable que termine deteriorándose o pudiendo morir. Si lo pensamos, por ejemplo, por una persona que no tiene capacidad de autoalimentarse, bueno, eso puede ser un gran problema para su desarrollo. Y también son un trabajo, porque la persona que cuida invierte su tiempo y su energía y muchas veces hasta recurso económico en desarrollar una tarea que le inhabilita a desarrollar otras tareas como puede ser el estudio, un trabajo remunerado o también, por ejemplo, tiempo de ocio, que también es un derecho. Hasta aquí, ¿qué son los cuidados? Ahora, tenemos que pensar, y esto es lo fundamental para el feminismo, ya sabiendo que los cuidados son esenciales, que todos necesitamos cuidados, que siempre hay personas que necesitan cuidados. Bueno, ¿quiénes son las personas o los ámbitos? Vamos a ver primero los ámbitos y después las personas que desarrollan tareas de cuidado. Vamos a ver que socialmente tenemos 4 grandes ámbitos que brindan cuidados. Tenemos por un lado el Estado, que por ejemplo lo brinda a través de instituciones. Claramente, por ejemplo, los centros de primera infancia, puede ser algunas instituciones de salud como son los centros de día o los hospitales de día para personas con alguna discapacidad o alguna problemática de salud. Distintas instancias así, hay algunos hogares de adultos mayores dependientes del Estado, son sobre todo instituciones que brindan cuidado. Después, por otra parte, el Estado reconoce de alguna manera algunas tareas de cuidado, pero de eso vamos a charlar en otro momento. Otro gran administrador de cuidados es el mercado, es decir, el sistema privado. Y como todo, como ya sabemos, para acceder a los bienes y servicios que brinda el sistema privado hay que tener dinero. Eso deja fuera a una gran parte de la gente que no puede acceder. Es decir, si yo quiero contratar una niñera, necesito sí o sí dinero. Si no lo tengo, tengo que resolver el cuidado de otra forma. Y si no está el Estado y no tengo acceso por lo privado, tengo que pensar en las otras 2 dimensiones que me quedan. Una es el ámbito comunitario. Es decir, los cuidados se resuelven en la comunidad, en el territorio, pero no en la unidad familiar, sino en la comunidad. Algo clásico de esto que tal vez nos pasó a todos en algún momento de nuestras vidas, ya sea como hijes o como madres, si acá seguro que hay alguna mamá que le tocó hacer esto, es que con una vecina, con una amiga, con alguien de nuestros territorios, dejamos a nuestros niños a cargo de esa persona mientras vamos a hacer alguna tarea y cuando volvemos o al otro día
cuidamos a los hijos de esa persona, cuidamos a los hijos de otra persona, mientras esa persona resuelve cuestiones de su vida cotidiana. Esta es una forma comunitaria de organizar los cuidados. Es decir, no es que tiene una regularidad, está establecida sobre una solidaridad, digamos, bilateral entre las personas. No medía ninguna cuestión económica y no está presente el Estado. Y después la otra forma de administrar cuidados es la familia, es la forma más tradicional en nuestra sociedad. ¿Qué es esto? Bueno, que cada unidad familiar resuelve los cuidados de las personas que habitan esa unidad de la forma en que puede. Ahora, cuando vamos a las personas en términos individuales, las personas de carne y hueso que desarrollan esas actividades, vamos a ver que hay como un común denominador que establece que en general son las mujeres o las personas de la comunidad LGTB quienes brindan los cuidados de las personas, ya sea en cualquiera de los ámbitos que pensamos, ¿no? Ya sea en el Estado, las trabajadoras suelen ser mujeres, en el sector privado las trabajadoras suelen ser mujeres y en el sector comunitario de la familia también son mujeres. ¿Por qué pasa esto? Y acá invito a que pensemos de los ejemplos que conocemos, porque cada tanto aparece, sí, pero mi primo cría solo sus hijos. Bueno, es un caso en cuántos. Hagamos ese ejercicio. ¿Cuántos casos conocemos de gente que cuida? ¿Cuántas de esas personas no son mujeres ni personas LGTB? Vamos a ver que esto es así, no porque es natural, que es lo que nos dice el mito, sino que se ha construido un estereotipo de género sobre las mujeres que nos dice que las mujeres, o por extensión a las oprimidas del patriarcado, las personas de la comunidad LGTB, tenemos una inclinación natural a desarrollar tareas de cuidado. Es como que por haber traído un útero, en el caso de las personas con útero, por haber traído un útero en el que se puede gestar una persona, que esa persona después sale y mama de nuestros pechos la leche que lo va a alimentar durante un tiempo, tenemos una inclinación natural al cuidado y desarrollamos las tareas de cuidado mejor que los cis varones. Bueno, vamos a ver que esto no es así. Esto es un estereotipo. Las tareas de cuidado las puede desarrollar cualquier persona que tenga la funcionalidad necesaria para desarrollarlas. Es decir, una persona que puede caminar, que puede usar sus manos y que puede prender una hornalla, tranquilamente puede hacer una comida. Eso no es que hay que ser mujer o hay que ser trans o hay que ser lesbiana para saberlo. Cualquier persona puede aprender las cuestiones de la cotidianidad. A limpiar un baño no es una cosa, no hay que hacer un posgrado para eso, sino que es de las cosas más sencillas del mundo. Pero ¿por qué no lo hacen los varones? ¿Por qué las hacemos las mujeres? Bueno, y acá viene el entrecruzamiento entre el patriarcado y el capitalismo. ¿Qué es lo que observaron las feministas de la segunda ola y qué es sobre lo que seguimos insistiendo en este momento histórico? Es decir, se ha puesto siempre al varón en el rol público, si se quiere, en la vida por fuera del hogar, ya sea en la vida productiva, en los trabajos productivos, en la vida social, en la vida política, en la vida académica. Para que el varón pueda desarrollar todas esas actividades de la vida pública, es necesario que alguien esté sosteniendo el cuidado de ese varón, es decir, la alimentación, la vestimenta, distintas cosas de la cotidianidad de ese varón, las tiene que estar resolviendo alguien y a la vez tiene que haber alguien resolviendo las tareas de cuidado de los hijos y las hijas de ese varón. Entonces, se ha pensado a la mujer para cumplir esa otra parte imprescindible de la reproducción social, que es el cuidado de quienes el día de mañana van a ir a reproducir estas tareas, ¿no? Los varones, digo esto sacando el esquema de cambios que estamos produciendo desde los feminismos, digo, si no estuviéramos nosotras, estaríamos condenadas a que dentro de 30 años nuestras hijas estén cuidando, encerradas en los hogares, y nuestros hijos estén trabajando en el ámbito público, desarrollando tareas políticas o estudiando en la universidad mientras sus compañeras cuidan. ¿Por qué es esto? Las tareas de reproducción aportan mucho valor a la economía, sostienen las vidas, se pueden contabilizar porque al haber un sistema privado que brinda cuidados, nosotras sabemos cuánto vale cada hora de cuidado. Y si hacemos las cuentas, las mujeres tendríamos que tener una renta básica por cuidar. Pero no se nos ha puesto en ese lugar, se nos ha puesto en el lugar de reproducir la vida y de consumir lo que
quienes están fuera de la vida doméstica producen para que consumamos en nuestros hogares. O sea, los hogares tienen solo el rol de consumidores y no de productores de bienes y servicios. Eso en la economía tradicional. En la economía feminista se valoriza esa tarea, se le pone un precio y se dice que las mujeres realizamos esta tarea gratuitamente. Con un lema clásico del feminismo, que es eso que llaman amor es trabajo no pago. Porque si bien nosotras podemos amar a nuestros hijos, amamos a los adultos mayores que tenemos que cuidar porque han sido quienes han cuidado de nosotros, ese trabajo nos encierra, nos limita y no es reconocido. Nadie reconoce el desgaste emocional, el desgaste físico que implican las tareas de cuidado. Y además nos encierra cada vez más porque esos estereotipos nos inhabilitan el acceso a otros espacios. Es muy tradicional cuando vamos a buscar trabajo a las mujeres encontrarnos con la pregunta de si tenés hijos, cuántos hijos tenés y si no los tenés, si los pensás tener. ¿Por qué? Porque los empleadores están calculando si te van a tener que dar licencia por maternidad o si te van a tener que dar licencia por el cuidado de las personas que están en necesidad de cuidados. ¿Qué quiere decir esto? Si volvemos a pensar las tareas de cuidado como una necesidad, tenemos que pensar que tiene que haber un Estado planificando quién va a brindar esos cuidados, porque los cuidados no pueden seguir sosteniéndose en base a una opresión de género que genera desigualdad entre las personas. Esa es una lucha que hoy tenemos. Ahora van a charlar un poco con él cuáles son las consecuencias en concreto sobre los cuerpos de las mujeres y las identidades LGTBIQ+, las consecuencias que esas tareas tienen sobre estos cuerpos y por qué es imprescindible empezar a discutir los cuidados. ¿Cómo están, compañeras? Espero que estén muy bien. Como nos comentaba Nati, vimos cómo el patriarcado y el capitalismo son aliados, obviamente en beneficio de los hombres, y que es indispensable una división del trabajo en términos de lo sexual, y lo ponemos entre comillas. ¿Para qué? Para que el hombre pueda estar en el espacio público, en donde se toman decisiones, se reparten recursos, se maneja el dinero. Pero para eso tiene que haber alguien, obviamente, en las tareas de cuidado, en las tareas domésticas, en donde se limpia, se plancha, se lava, se cuida a hijos, hijas. Para que esto suceda, obviamente, además de esta división del trabajo, tiene que haber distintos ingresos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, estaríamos poniendo a la mujer en la misma condición que el hombre, y es algo que obviamente el patriarcado no va a permitir. Como vamos a ver en las dos notas, se habla de una feminización de la pobreza. ¿Qué significa feminización de la pobreza? Bueno, vieron que hay una frase que se llama "la pobreza tiene cara de mujer". Lamentablemente es así. Supongamos, o mejor dicho, tengamos en cuenta que la mitad de la población es masculina y la otra población, la otra mitad, es femenina en términos generales, dejando a un lado las distintas identidades LGBT. Entonces podríamos pensar que si hay 10 puestos de trabajo, la mitad deberían hacerla los hombres y las otras mitad las tendrían que tener las mujeres. Bueno, esto no es así. ¿Por qué? Porque pensemos que como el hombre puede salir a trabajar, puede salir a estudiar y la mujer se queda en el lugar de cuidado, el hombre tiene mayores beneficios, como por ejemplo tener un currículum, estudios o incluso sin tenerlos, experiencia laboral. Esto lo hace más competitivo, lo cual implica que lo toman preferentemente al hombre. Más allá de eso, obviamente hay cuestiones que implican que ser hombre les da el beneficio de ir a trabajar por nuestra propia cultura. Acompañado a esto, hay que pensar en, bueno, ¿qué entendemos por pobreza? En nuestro país, para definir si una persona o una familia es pobre, mejor dicho, una familia, si es pobre o no, se ve si accede a la canasta básica, ¿sí? Y que en distintos estudios, bueno, se hace o una canasta básica total, con distintos productos, servicios, lo que cuestan, y bueno, si ingresan dinero, el dinero suficiente a ese hogar y puede costear esta canasta, esa familia no sería pobre. Ahora bien, esto nos dice algo de si ese dinero que ingresa a la casa acceden todas las personas de la misma forma. Bueno, no. ¿Por qué?
Pensemos, por ejemplo, en una mujer que trabaja. La mujer que trabaja, por lo general, además de tener ese dinero para sus necesidades, las tiene para las de su hogar, alimentos, instrumentos de limpieza, la vestimenta de sus hijos, en fin. En el caso de los varones, se ha demostrado de que este dinero no siempre se distribuye para otros miembros o para incluso a veces necesidades del hogar, más allá de cuestiones excepcionales. Además de esto, las distintas notas que tenemos hablan del contexto de pandemia. Sabemos que al bajar la cantidad de trabajo, baja muchísimo también el dinero que ingresa a un hogar. Y a la vez, cuando hay menos trabajo, implica que hay menos trabajo para las mujeres que para los varones, en una cuestión de proporciones. Esto significa que el poco trabajo que hay, generalmente lo ocupan los varones, siendo ellos quienes sostienen y tienen el dinero. ¿Esto qué significa? Además de tener trabajo, más allá de lo formal o lo informal, genera que acceden a mayores privilegios, como nos decía Nati, al trabajo, al estudio, a bienes, a servicios, al tiempo libre, a una obra social, a medicamentos. No, lo mismo no sucede en el caso de las mujeres u otras identidades. Esta pérdida de derechos hace también que se ponga en mayor vulnerabilidad a la realidad, ¿no?, de las mujeres y de las disidencias. Por otro lado, cuando hablamos de feminización de la pobreza, además de pensar en esta desigualdad de los ingresos, se sabe que si miramos a la larga humanidad, la parte más pobre de la humanidad, el 10% más pobre de todo el mundo, pensaríamos que, bueno, si la mitad del mundo son mujeres y la otra mitad son varones, van a ser mitad y mitad. Bueno, no. El 70% de las personas más pobres son las mujeres. Es decir, que hay más mujeres pobres que hombres pobres. Y por el otro lado, si vemos al 10% de todo el mundo más rico o con mayor riqueza, vamos a ver que el 70% de las personas más ricas son varones. Es decir, que los hombres acumulan mayor dinero y por ende mayores beneficios que las mujeres incluso ricas. ¿Con esto qué queremos demostrar? Queremos demostrar que, aunque en términos generales la mitad del mundo podría pensarse hombre y la otra mitad mujer o distintas identidades, bueno, de esa mitad, por algún motivo, los hombres manejan mayor dinero y lo acumulan y las mujeres lo pierden. ¿Qué podemos decir en nuestro país? En nuestro país, esta feminización de la pobreza no solamente está en los hogares, sino también en instituciones, en comunidades y, por ejemplo, en ollas populares, donde entre el 70 y el 80% de estos espacios, además de ser liderados por mujeres, no gozan de un montón de otros derechos, como agua potable, luz, gas, cloacas. Esto hace todavía una situación aún más insostenible y de mucha mayor vulnerabilidad, aumentando también la pobreza. El no acceder a estos servicios, además de bajar la calidad, también nos hace menos competitivas económicamente en el mercado laboral. Es decir, si hay un trabajo y difícilmente nos pongan a las mujeres o a las disidencias que somos de barrios populares por las de un hombre incluso del mismo barrio, aumentando aún más esta diferencia. Una de las notas nos va a decir justamente que imagínense esta brecha si no existiesen, por ejemplo, la AUH, la Asignación Universal por Hijo. La Asignación Universal por Hijo y los distintos subsidios, en un 75% lo reciben las mujeres. Es decir, que si las mujeres y estos subsidios no estuviesen unidos, o mejor dicho, los subsidios no los recibiésemos las mujeres y las disidencias, esta diferencia de pobreza sería aún mayor, quitándonos mayores derechos y por ende también mayor calidad de vida. Todo este contexto es lo que conocemos como feminización de la pobreza. Por último, y para no dejarlo pasar, fíjense que cuando vemos las notas hay distintos índices como el PBI, el Producto Bruto Interno, que es la riqueza que se genera dentro de un país. Hoy, en nuestro país, el trabajo doméstico también está considerado. ¿Por qué? Porque sabemos que genera
Es un trabajo porque implica tiempo, implica un esfuerzo e implica hasta una inversión, ¿sí? De nuestro propio esfuerzo y nuestro tiempo, sacando otros como el tiempo libre, como nos decía Natalia. Ahora bien, ¿por qué este no es pago cuando en un hogar, para que una persona pueda salir a trabajar, la otra debería o necesitaría quedarse? Bueno, ahí está la importancia de pensar en nuevos cuidados justamente comunitarios o sociales y también nuevas masculinidades, es decir, nuevas formas de ser varón que sean más responsables ante esta realidad. Espero que haya sido claro y saben que cualquier cosa nos pueden mandar un mensajito.